texto, y entonces pues todo el mundo se la cree y todo el mundo lo repite, y entonces no hay animales domésticos en América. Y pues la cuestión es que esto no es así. Y esto lo fuimos descubriendo con el paso del tiempo. Y bueno, pues vimos que para el caso de la domesticación, ¿no? Desde la biología, pues ya era un caso así, bueno, los animales domésticos, de hecho, ni siquiera se consideran dentro de la biología, ¿no? O sea, no entran en las filogenias, no entran en estudios de población, o sea, tú llegas como biólogo a estudiar una población doméstica y te sacan a patadas, ¿no? O sea, los veterinarios, bueno, pues ellos dicen, ya está todo resuelto, ¿no? O sea, tenemos ya los animales, ¿para qué queremos más? La antropología más o menos igual. O sea, para ellos ya era algo que finalmente ya había sucedido, pero ahora, bueno, justamente a partir de nuevas técnicas y enfoques, en los últimos 15 años se ha puesto en debate nuevamente el tema de la domesticación de todos los organismos. Y bueno, pues esto pues, es ahora un campo de interacción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La domesticación, como definición, son estos aspectos básicos. Fundamentalmente lo que se está controlando del organismo es el territorio, la alimentación y la reproducción. Y esto sirve en diversos aspectos para modelarlo y producir linajes específicos y formas específicas. Por ejemplo, pues, el pavo doble pechuga tiene que ver con el hecho de que se modifica su alimentación y su reproducción. Y mientras que el caso de la reproducción en los pueblos, de los guajolotes, no aborda estos aspectos, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se generan las diferencias morfológicas, las diferencias anatómicas e incluso genéticas. Pero sobre todo, lo que nos deja claro es que el proceso entre lo silvestre y lo doméstico es un gradiente continuo entre los diversos organismos, de los diversos linajes, y que nosotros podemos estudiar a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, estos son los centros de origen como se conciben en la actualidad. Entonces Mesoamérica es uno de ellos, pero fundamentalmente por el caso de las plantas, el maíz, frijol, etc. Los Andes y la Amazonía, el este de Estados Unidos, y en fin, esos son los lugares donde se considera que son los principales centros. Y se ha dicho, en el caso de la domesticación animal, también este autor, Jared Diamond, que hay más animales domésticos en Eurasia porque la disposición del territorio es este-oeste. Y esto significa que es mucho más fácil transmitir la información de los procesos de domesticación entre poblaciones cercanas, y de esta manera es como se va transmitiendo. Mientras en el caso de América y África, señala él que los animales domésticos son menos porque el espacio de comunicación es mucho más grande. Esa es una teoría que publicó en una afamada revista Nature, y bueno, pues ahora sabemos que esto no es tan cierto. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en la actualidad? Pues que comenzamos a descubrir que se podía trabajar con ADN antiguo, sacándolo de los huesos, sacándolo de los restos de organismos, de restos arqueológicos, de restos paleontológicos. Comenzamos a revisar con más detalle las fuentes históricas y nos encontramos con la información etnobiológica, cosa que pocos habían ocupado en ese sentido o se había visto de manera aislada. Entonces esto llevó, actualmente les digo, prácticamente en todos los países se están estudiando los diversos plantas, animales y hongos como centros de origen, centros de domesticación y sobre todo la diversidad de prácticas culturales con las que se tratan a los organismos. Esto, nosotros lo que hemos hecho a través del seminario Relaciones Hombre-Fauna que tenemos en el INAH es más o menos establecer pues, cuáles son los parámetros que nos permiten estudiar estas interacciones humano-naturaleza y, bueno, quiénes contribuyen en estos aspectos. Nos tenemos cómo contribuye la biología, cómo contribuye la antropología y, bueno, cómo se generan estos campos de la etnobiología y la arqueobiología
y donde los saberes tradicionales de las comunidades tienen un papel relevante. Estos son algunos de las especies que se han analizado en los últimos años. Por ejemplo, ahora vemos que tienen, por ejemplo, el caso del cerdo, 7 eventos de domesticación, no uno como se pensaba. El perro tiene varios eventos de domesticación. Es un debate que incluso actualmente se acaba de publicar, por ejemplo, el caso de los perros domésticos americanos, cómo se están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, el caso del caballo también. En fin, tenemos aquí todos los organismos que se están estudiando en este contexto. ¿Sí? ¿Qué son eventos? Eventos de domesticación es los procesos donde los pueblos transforman capturan a los animales, cambian su territorio o la alimentación para mantenerlos como especies domésticas. Ese sería el evento de domesticación. Perdón, ¿y estos eventos son independientes unos de otros? Exacto. O sea, hay 7 porque Exacto. cada uno fue en otro lugar y tal. Exactamente. Eso es lo interesante. Antes pensábamos que había un solo evento de domesticación y que de ahí, por transmisión cultural, se había generado hacia otros territorios. Y ahora lo que vemos es que pues, no es así. Y lo vamos a ver ahora, lo voy a ilustrar con el caso que estamos estudiando en México, que es el del guajolote. Bueno, estos son otros. Estos son, por ejemplo, los ancestros silvestres de algunas especies que consideramos más o menos estudiadas. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo son varias especies que están involucradas en este proceso. Estos son algunos datos de, por ejemplo, también se ha ido hacia atrás los fechamientos acerca de estos procesos de domesticación, pero todos rondan alrededor de los 10.000 años aproximadamente, ¿no? En el caso de las plantas, por ejemplo, en el caso de las plantas en América, este es más o menos un resumen que hace este autor sobre cómo se da el proceso de domesticación. Entonces, inicia alrededor de los 7.000 en Mesoamérica y en la región andina y en Sudamérica tropical, y cómo esto, por ejemplo, es más tardío en el este de Norteamérica, que empieza alrededor de los 5.000, y bueno, ya hacia los 1.000 años que ya están las sociedades complejas, encontramos básicamente que ya todos tienen plantas domésticas, ¿no? Bueno, les voy a contar el caso de los datos que tenemos para Mesoamérica. O sea, tenemos un kit muy básico que todas las culturas, en el caso de Mesoamérica, manejan, que son los lepóridos, conejos y liebres. Tenemos los pavos, el perro, o los perros más bien, que desaparecen en todas las culturas de una manera, ¿no? Y básicamente todos son utilizados para alimentación. Las evidencias que tenemos del manejo son básicamente estas, y bueno, les voy a explicar algunos casos específicos para que ilustren estos procesos de manejo, ¿no? Tenemos este primero, que se ve como una masacre, pero no es así. Es Teotihuacán. Es una excavación que se hizo a principios del 2000, ya en el siglo XXI. Entonces se descubre dentro de la pirámide de la Luna una ofrenda que incluye lobos, que incluye jaguares y un águila. Los animales resulta que tienen, en la parte que están en las costillas, presentan restos de roedores y de conejos, es decir, que fueron alimentados con eso, pero además fueron introducidos vivos a la pirámide de la Luna. ¿Qué significa eso? Pues primero que para meterlos tienen que manejarlos, ¿no? Y la otra evidencia es esta. Que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y eso qué es? Pues resulta que ya después de varios aspectos que se fueron revisando y de unas pinturas que se encontraron también en Teotihuacán, se pudo determinar que estos eran barrotes de madera que después se perdieron, y estos servían para introducir a los animales dentro de la pirámide de la Luna como ofrendas vivas.
Entonces, bueno, esta es una de las formas de manejo más antiguas que se conocen en el caso de Mesoamérica. Este otro es el de Xochicalco, aquí al lado, que también hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, están los felinos, que aparecen con unas cuerditas, y que pues siempre los arqueólogos y los antropólogos decían, ah, bueno, pues la cuerdita, y pues, ¿para qué es la cuerdita, no? Bueno, en arqueología, cuando no se sabe bien de qué va el tema, pues se dice que es simbólico, ¿no? Entonces en este caso, pues también todo el mundo decía, no, pues es que las cuerdas son simbólicas y demás. Y pues no, digo, ahora las evidencias lo que nos indican, lo que nos sugieren más bien, es que es muy posible que los xochicalcas hayan manejado felinos y los hayan tenido en cautiverio y los conocían perfectamente. Hay otra serie de elementos que no se los voy a explicar ahora, pero basta señalar esto. Este es Casas Grandes, en Chihuahua. Aquí la ciudad tiene una serie de sitios, se muestran por aquí, a este lado, son una especie de jaulitas, y ahí se criaban papagayos y guacamayas, y que no son de la región, y guajolotes. Y esas se utilizaban básicamente en las plumas. Sabemos que se criaban porque en las excavaciones se encontraron esqueletos de todas las edades, es decir, desde los más pequeños hasta adultos. Entonces esto, bueno, significa que de alguna manera están criando estos organismos, y bueno, pues entonces aquí es una de las evidencias del manejo en cautiverio de estos mismos, ¿no? Y este es Xochicalco, otra vez, es una pieza que se encontró y que, bueno, es un guajolote dentro de una red. Seguramente también se manejaban estos organismos. Ahora sabemos que estos organismos se pueden transportar en redes y de esa manera es como se llevan de un lado a otro. Otro aspecto que es interesante señalar es, por ejemplo, de los mal llamados jardines botánicos y las casas de fieras. Les digo que son mal llamados porque nosotros somos los que hemos separado a partir del siglo XIX, con nuestra visión positivista, pues estos jardines, y hemos dicho que son botánicos. En realidad, lo que sabemos ahora, por las primeras excavaciones y releyendo las fuentes históricas, podemos darnos cuenta que tenían plantas animales para el goce de estos personajes, pero que en realidad eran casas únicas, y que entonces esto nos lleva a pensar que ellos tenían una concepción global de la naturaleza y no separando jardines botánicos y casas de piedra. Otro aspecto es un trabajo que también está publicado, entonces aquí tenemos, por ejemplo, las aves en crianza y domesticación. Aquí nos encontramos con la evidencia de que había más de 30 aves que se consideraban domésticas dentro solamente del centro de México. Y es decir, que se les mantenía cerca de las casas, se les mantenía en jaulas. Bueno, esa es una reproducción de la época, pero entonces de alguna manera, y tenemos una gran variedad que incluye, bueno, palomas, galináceas, estos que son los carpinteros, tenemos pericos, tenemos, por ejemplo, los sinsontes, tenemos aves acuáticas, que no son patos necesariamente, y tenemos diversidad de terrestres paseriformes, o sea, canoras, ¿no? Entonces son más de 30 aves que estaban siendo utilizadas o consideradas domésticas por estas poblaciones. Es el caso del guajolote. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es cómo esta verde es la distribución en la época colonial, y estos son los sitios de diversas cronologías donde tenemos registros de guajolote en Mesoamérica, bueno, y en parte del norte, que esto ya no es Mesoamérica, pero bueno. Entonces lo podemos encontrar básicamente en todas las localidades importantes de Mesoamérica, en la región maya, en la región del centro de México y en la región del occidente. Entonces es una especie de amplio espectro, de amplia utilidad en todas las culturas mesoamericanas. Pero lo que nosotros nos encontramos con el análisis, hicimos un análisis de isótopos estables
No les voy a contar con detalle qué es eso, pero si quieren se los puedo explicar en otra ocasión o más tarde. Es así como para dormirse, pero bueno. Lo que nosotros podemos encontrar es, a través de isótopos de carbono y nitrógeno, cómo se daba la alimentación, cuál era la dieta que tenían estos organismos. Entonces, lo que interesa resultar es la diversidad de dietas que tenían los guajolotes en toda Mesoamérica. Por ejemplo, aquí, que es Oasis América, tenían una dieta mixta y se les proporcionaban plantas C4, que esto lo que nos indica es que estaban sobre todo siendo alimentadas con maíz. En el caso del occidente y de la región oriente, básicamente eran organismos que estaban siendo alimentados con maíz. Y en el caso del centro de México, vemos una diversidad de dietas, al igual que en la zona maya. Entonces, esto nos habla de distintos manejos por parte de las culturas, dependiendo de la región donde se encontraban. Este otro, que se ve así como dibujo psicodélico, este es un estudio de ADN antiguo que también acabamos de publicar este año. No vamos a meter muchos detalles, basta saber que estos son los guajolotes del suroeste de Estados Unidos, y estos dos son, principalmente esta área de aquí, son los guajolotes de Mesoamérica. Lo que nos está diciendo, en pocas palabras, es que hubo dos eventos de domesticación. En el caso de Mesoamérica hay uno que abarca justamente la parte de Mesoamérica y otro que se desarrolla en el suroeste de Estados Unidos. Son eventos independientes. Entonces, esto es muy interesante porque, a pesar de que había comercio entre estas dos culturas, cada quien trató y modificó sus guajolotes como quiso. Bueno, esto y otra cosa que les quería comentar así rapidito es esto. O sea, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, ahora sabemos que siempre se había dicho que existía una subespecie de guajolote en el centro de México y que era la que había dado origen a las especies, o bueno, a lo que sería el linaje doméstico. Ahora, por este estudio de ADN y por estudios que hemos hecho ahora también con simuladores geográficos, pues vemos que esta subespecie no existió, sino que esto viene un proceso de domesticación que aún estamos tratando de dilucidar, pero pensamos que fueron primero domesticado el guajolote en esta área y después fue comercializado muy temprano, desde el preclásico temprano. Ya era una especie que estaba siendo domesticada y que incluso llegó hasta la península de Yucatán por el comercio de estas dos especies. Tenemos esta otra área, por ejemplo, en el área de Oaxaca, la de Zapoteca. Tenemos la evidencia de que también ya está publicada de la coexistencia de las dos especies de guajolote, tanto el común, el norteño, como el ocelado, que solo existe en la península de Yucatán. Esto lo que nos indica es que en Oaxaca estaba siendo comercializado también esta especie ya desde temprano, ¿no? Es decir, que ya se conocía de manera muy temprana, y de hecho incluso, por ejemplo, en Morelos nos encontramos un entierro del preclásico, que son las sociedades más tempranas, donde ya está enterrado una persona con una ofrenda de guajolote. ¿Esto qué significa? Que este guajolote ya se usaba de forma simbólica, o sea, no se utilizaba solo como alimento, sino ya tenía un elemento simbólico por parte de estas culturas. Con lo cual, pues ya después todas las demás, evidentemente, la incorporaron en el aspecto simbólico. Bueno, eso es con el guajolote. Bueno, eso nos ha servido para hacer estudios también diacrónicos. Hemos tratado de hacer diacronías de largo aliento. En el caso de Chiapas, donde pudimos comparar diversas localidades y diversas temporalidades, y nos permitió ver, por ejemplo, el uso y la persistencia y el cambio de ciertas especies dentro de las comunidades alojadas en dos regiones, tanto en la selva como en... ¿Cuál fue la otra? Bueno, este caso es más de la selva, pero analizamos también otra región, los Altos de Chiapas.
Bueno, entonces, con estas evidencias nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es el manejo de la fauna por parte de las poblaciones? Entonces nos encontramos con estos trabajos de María Lorena Pérez Ruiz, una antropóloga de Lina, de Víctor Toledo, y donde nos señala, esto y ellos con los diversos estudios que realizaron, nos muestra que, por ejemplo, la economía, las economías locales se basaban básicamente en el autoabasto y a través de estos medios. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, descubre que la milpa es realmente un espacio ecológico muy importante para las comunidades, y entonces se utilizan de entre 20 y 50 especies de plantas, se utilizan entre 10 y 12 especies de animales que son cazadas ahí, y que de hecho, por ejemplo, los lepóridos, los guajolotes, los venados, se obtienen por cacería de milpa, lo cual también son las mismas especies que encontramos en los sitios arqueológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la obtención de los animales básicamente era por cacería de milpa. Bueno, suponemos nosotros a partir de este modelo. Y evidentemente pues todo el uso que hay alrededor de esto, ¿no? Entonces esto nos llevó a la discusión sobre qué pasaba con estos otros conocimientos que tenían los pueblos originarios, y en donde pues básicamente nosotros llegamos con nuestro conocimiento científico, aquí es súper avanzado en inglés y todo el rollo, pero pues realmente la gente de las comunidades locales pues tiene una forma de ver las cosas que es muchas veces diferente al que tenemos nosotros. Simple y sencillamente la oposición naturaleza-cultura es rara en ellos, ¿no? O sea, que dicen, ¿y eso qué es? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, bueno, se ha intentado integrar este conocimiento, lo han llamado de diversas maneras, pero en realidad un problema que tenemos es que están devaluados, que son conocimientos que no se reconocen realmente, pero que sí tienen formas complejas de pensamiento y que nosotros tenemos que tener la capacidad de revisar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, me pareció muy interesante este trabajo porque permitía ver cómo los diversos elementos se van incorporando a lo largo de un proceso donde se va asimilando los procesos que existen en la naturaleza y se transforman en elementos culturales, como los que tenemos ahora en el caso de la milpa y en el caso del proceso de domesticación y de transformación de los paisajes por parte de los pueblos originarios. Entonces, tenemos otro autor donde nos habla que efectivamente pues, hay principios cognitivos que son universales o que pueden considerarse universales, todo con su justa medida, y que de alguna manera, bueno, pues esto sobre todo nos lleva hacia cómo se dan los procesos de transmisión del saber cultural. Dentro de ese contexto, lo que nosotros hemos venido considerando es que para estudiar la domesticación animal tendríamos que hacer una recategorización en realidad de estos conocimientos tradicionales, ¿no? que existen y donde tienen que ver con aspectos que están vinculados a la observación, a las sensaciones, a las percepciones, a la memoria, etc. Y que nosotros debemos tratar de entenderlos para justamente encontrar un diálogo de saberes y poder entender mejor muchas de las cosas que se están tratando de estudiar, digamos como en este caso el proceso de domesticación y de manejo de la naturaleza por parte de estas culturas. Entonces, bueno, algunas de las preguntas, ya que se acabó, que tenemos en este sentido, son cómo se darían los espacios territoriales, cómo sería el manejo de los espacios territoriales por parte de estas poblaciones, cómo sería la relación de su naturaleza también dentro de estas comunidades, y sobre todo esto nos lleva a nosotros a repensar, esto es algo que hemos estado dialogando con colegas que son etnobiólogos, que son arqueobiólogos, que son, bueno, todo el mundo que han metido y que se ha interesado en estos temas. Lo que hemos visto pues, es esto, ¿no? Que necesitamos repensar cómo se dio la domesticación del territorio, porque esto debió significar también un proceso de aprendizaje por parte de las culturas. O sea, cómo se dan esos procesos de
aprender la naturaleza y transformarla es algo que nosotros hasta la fecha creo que no tenemos muy claro, porque justamente hace rato se mencionaba que hemos visto por ejemplo el proceso cultural como algo unitario, como una unidad, como un bloque que está ahí, pero justamente por ejemplo estos procesos lo que nos están indicando es que hay una gran diversidad en el manejo de los elementos por parte de estas culturas, y que nosotros, digamos, la tarea que tenemos es de revisar cómo se dieron estos procesos. Por ejemplo, el caso de la selección de los organismos es una selección que dentro de la categoría biológica se considera como inconsciente o como una selección no dirigida. Entonces, esto me parece que nos permite ir entendiendo cómo se dan estos procesos de incorporación de todos los organismos a la cultura. Bueno, algunas implicaciones de esto, alguna gente nos ha mencionado que bueno, sería interesante incorporarnos a programas como este, el de la UNESCO, sobre paisajes culturales. En realidad, bueno, si nosotros nos incorporamos o no, eso es un dato secundario. Ahí más bien sería si las comunidades estarían dispuestas a incorporarse a este tipo de procesos. Pero bueno, estamos abiertos a la discusión, digamos, en estos términos, ¿no? Tenemos otros elementos, por ejemplo, estas son experiencias que se han sucedido en Ecuador, en Bolivia, y actualmente también estamos en la Liga de Colombia. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos aspectos donde en general las comunidades tienen que ver, incorporan todos los aspectos en uno solo, o sea, ven la vida material, la vida social, e incluyen su vida espiritual con todos los aspectos simbólicos, etcétera, etcétera, los incluyen en una sola estrategia. Y a partir de eso, bueno, pues ellos utilizan todos los elementos. Este es el caso de Bolivia, impulsado por una universidad, la Universidad de Grupo, bueno, era la Facultad de Agricultura, y lograron intensificar el modelo, y de hecho se incorporaron, hay un ministerio del buen vivir, y bueno, entonces parte de los modelos que se estuvieron desarrollando y que siguen activos en varias comunidades bolivianas, ¿no? Bueno, el otro problema que tenemos es que todos estos trabajos se encuentran amenazados por esta situación, ¿no? O sea, tenemos un problema ambiental urgente, algunos lo han caracterizado como el antropoceno, tenemos pues varios problemas, contaminación, agua, procesos industriales, etcétera, extinciones. De hecho, hay autores que dicen que ahora hay más animales, por ejemplo, en el caso de los cánidos, hay más perros domésticos, son millones de perros domésticos contra los miles de poblaciones de lobos que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces no estamos protegiendo especies que están realmente en el borde de la extinción, ¿no? Y bueno, esto hace más urgente los trabajos para tratar de entender, digamos, hay respuestas como las de algunas comunidades de poblaciones originarias que pueden ser como mucho más integrales desde el aspecto de protección de la naturaleza y demás. No en todos los casos, también eso tenemos que mencionarlo. Hay casos donde también se dan contaminaciones intensas por parte de las comunidades porque no cuidan los aspectos de manejo de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas problemáticas que son muy, muy, muy complejas, y el problema que, bueno, pues hay también mucha tinta alrededor de todo este tema, ¿no? O sea, cómo se tiene que dar el diálogo de saberes, cómo se tiene que dar el estudio de los procesos cognitivos. Y desde mi punto de vista, bueno, lo que necesitamos es cómo generar este diálogo horizontal y equitativo, pero pues está también atravesado por estos problemas, o sea, las relaciones de poder, incluso dentro de las comunidades, o sea, que tienen saberes tradicionales, se dan estas relaciones de poder, se dan los accesos seleccionados a estos conocimientos y los propósitos para los que debe tener. Yo creo que el tema del diálogo de saberes entre conocimiento científico, saberes tradicionales o como se les quiera denominar, tiene que ver sobre todo con qué queremos resolver. Y creo que ahí es donde está, digamos, gran parte de la parte pragmática que tenemos que ubicar. Y hoy afortunadamente tenemos, por ejemplo, ya aspectos como como la teoría M que publicó Hawking y Lodineau, que son justamente Stephen Hawking, el creador de la teoría del Big Bang, que además de ser un programa de televisión, que es una teoría científica importante, publicó una que se llama la teoría M, y donde él señala que el realismo más bien depende del modelo que utilicemos.
Entonces es muy interesante la propuesta porque prácticamente utiliza cualquier tipo de conocimiento, cabe dentro de estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es, digamos, lo que yo quería contarles. Y, pues, muchas gracias.